Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a tener nuestra clase de Historia del Perú y hoy nos toca hablar de la corriente libertadora del sur. A ver, hagamos un repaso de lo que estuvimos haciendo las clases pasadas para llegar a este tema. Como hemos visto del inicio de clases de este año, varias cosas fueron sumando para que el país del Perú o el virreinato del Perú, los criollos del virreinato del Perú, decidieran tomar por camino o ruta de vida la independencia. Recuerden que pues vivíamos bajo un virreinato donde el rey de España era el gobernante, el virrey era el gobernante aún más cercano que tenía, pero igual con autoridad española, y los súbditos y los peruanos pues tenían que aceptar esa disposición pagando impuestos a la corona española y siendo aplastados sus derechos. Vimos que desde las reformas borbonas o borbónicas de alguna manera sumaron para que el pensamiento independentista se diera en América del Sur, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias y otros sucesos más sumaron a que el pensamiento del hombre de ese momento se acercara más a buscar su libertad. En la clase pasada vimos que un suceso último ayudó a que los criollos de diversas partes de América del Sur, del virreinato, bajo el virreinato de los españoles, se dieran un poco de espacio para poder avanzar, ¿no? Sabemos que veíamos en la clase pasada que España fue invadida por los franceses y Napoleón Bonaparte decide que su hermano José gobierne allí. Los españoles entonces están ahora invadidos y empiezan una lucha interna para desalojar a los franceses que se han quedado allí. Eso es aprovechado por las colonias, que en su pretexto de hacer juntas de gobierno para defenderse de los franceses y apoyar al rey de España, pues están planeando y caldeando las formas para que al final busquen también su independencia. Vimos en la clase anterior que varias de estas conferencias que se dieron, de estas reuniones que se dieron, terminaron en proclamación de la independencia, pero que fue duramente aplastada por el virrey más poderoso que había en esa época, que fue el virrey Abascal. ¿Sí? Solo una de estos grupos independentistas logró permanecer, a pesar que sufrió muchos ataques, y ese fue el de Buenos Aires. ¿Recuerdan? En la clase pasada veíamos eso. ¿Sí? Y Buenos Aires se mantuvo firme hasta el final. Bien, la historia de hoy comienza con el fin de la historia de la clase pasada. ¿Por qué? Porque Buenos Aires y los que se juntaron allí para mantenerse como un país libre, decidieron continuar con esto hasta el final. Por eso es que de allí nace la corriente libertadora del sur. Como dice nuestra introducción, que Buenos Aires fue la única región en donde la revolución pudo mantenerse firme. En los otros lugares fue aplastado por el rey Abascal, el virrey Abascal. Se encontraba amenazada por dos poderosos ejércitos. A ver, los patriotas en Buenos Aires se daban cuenta claramente de que su independencia, la independencia de Argentina, pues corría peligro si tenían enemigos que estaban bajo el poder del virreinato todavía español. Y como dice nuestra introducción, dos eran los grandes enemigos, los dos grandes lugares por donde el ejército patriota argentino podría ser atacado. Un frente de ataque era pues Chile, ya que en Chile todavía estaba la corona española, y el otro frente era el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, que también era otro lugar de donde España intentó vencer a los patriotas que habían resistido heroicamente en Argentina. Y de allí es que deciden avanzar, ¿sí? No solo esperar el ataque español, sino avanzar. Sabían que tenían que aplastar al virreinato del Perú, que era el virreinato más poderoso y donde se concentraba la mayoría del ejército español.
A ver, repasemos. Buenos Aires fue la única, el único lugar patriota que se mantuvo firme a pesar de los muchos ataques españoles. Buenos Aires, pues sabían los de Buenos Aires, los patriotas de Buenos Aires, Argentina, sabían que su libertad dependía mucho de la libertad que tuviera Chile y la independencia que también se lograra en el Perú. Por eso es que ellos van a financiar y ayudar con soldados para que se dé la independencia de Chile y de Perú, ¿sí? Y en eso es que empieza un general de los varios generales patriotas, tiene una idea un tanto atrevida, pero muy bien recibida en su época, que fue cruzar los Andes de Argentina a Chile para sorprender al ejército realista, o también llamado español, ¿sí? Y vencerlo en esa sorpresa. Obviamente esta idea fue resistida, ¿sí? Y quien propuso esta idea fue don José de San Martín y Matorras, perdón, como también se le conoce. A ver, ¿quién fue don José de San Martín? Pionero y líder de la independencia del Perú. Él nace en Yapeyú en 1778, pasó parte de su juventud en España, donde se educó, donde se formó en una carrera militar, tanto así que lucha a favor de los españoles en contra de la invasión francesa, la invasión de Napoleón Bonaparte y su hermano José. Pero obviamente ya en esa época las ideas de lograr la independencia estaban muy metidas en el corazón de los mestizos y criollos. Por lo tanto, él es el que funda en Buenos Aires una logia que se llama Lautaro. Esta logia tenía la finalidad de fomentar y reunir a aquellos patriotas de corazón para que fueran pues ya aprovechando más y más estas ideas independentistas que estaban llegando del exterior. Participa en la batalla de San Lorenzo como un oficial más, y esa batalla de San Lorenzo es la que sella la independencia de Argentina, ¿sí? Y Argentina ya no más va a hacer dominio de los españoles. Siguió siendo atacado, pero se sabe que esa fue la gran batalla con que los españoles como que aceptaron la independencia de Argentina, ¿sí? Él tuvo una estrategia, como un general más de los varios, porque él subió aquí, ascendió. Él tuvo la estrategia de no insistir en atacar al virreinato del Perú por vía del Alto Perú, por Bolivia. A ver, llévate conmigo, por favor, imagínate conmigo, Argentina, Bolivia, Perú, en el mapa de hoy. A ver, Argentina tenía un camino conocido, había una ruta de acceso hacia el Perú por el Alto Perú. Por Chile no hay un acceso. ¿Por qué? Porque entre la frontera de Argentina y Chile está la cordillera de los Andes. Y era una cordillera muy empinada y nadie había logrado, o no había una ruta de acceso por allí. Todos, si querían llegar a Chile por tierra, tenían que ir por Alto Perú, por Bolivia, y llegaban a Chile, sino por el mar, que era lo más fácil, ¿ya? Pero esas rutas para llegar a Chile en busca de la independencia no eran las más adecuadas. Por eso es que San Martín tiene una atrevida idea. ¿Por qué no cruzar los Andes? Eso obviamente implicaba tener un ejército preparado para cruzar los Andes y el frío que conllevaba eso, y al haber la resistencia adecuada para estar días enteros caminando bajo muy bajas temperaturas, ¿sí? Y con ello, con el factor sorpresa, atacar a los españoles que no esperaban un ataque por ahí, que estaban en Chile. Ahí dice, ¿no? Organizar lo que es la expedición hacia Chile, ¿sí? Y después de Chile avanzar hacia el Perú vía el mar. ¿Cuál es el objetivo? Sellar y asegurar la independencia de América en el Perú. Argentina, San Martín, don José San Martín y otros más líderes argentinos sabían que la independencia de Perú, de Chile y los demás países no era segura si es que en el Perú siguiera un virrey todavía. Por eso era necesario librar al Perú del dominio español. Entonces era establecido así. Por eso es que tiene un proyecto él, establecer una monarquía constitucional en el Perú. A ver, los planes de San Martín no eran que el Perú llegara a ser un país libre y democrático, no. Él tenía la fijación de que el Perú podría independizarse de los españoles, pero tener un gobierno
algo así como en Inglaterra, con un rey, ya, un rey propio, no un virrey, sino un rey, y que ese virrey pues perteneciera a algún linaje especial. Ese era el plan de San Martín. Eh, no se le puede juzgar ni decir que no era patriota, él era un patriota y la ruta y todo lo que hizo demuestran su patriotismo y su amor hacia el Perú. Tal vez que no estemos de acuerdo en la decisión de gobierno que él quiso tener, allá, en fin, podemos discrepar, pero no borra el hecho de todo el sacrificio que él hizo para llegar hacia el Perú. La independencia de Chile. Bien, como entonces hemos dicho, a ver, se financia en Argentina la expedición hacia Chile. Obviamente esto era una inversión grande de dinero, ¿sí? Porque había que comprar y los implementos para el viaje, había que seguramente comprar los animales o los caballos para los soldados o algunos de ellos, las armas, todo era una cuestión de dinero. ¿Y eso de dónde? Se sabe que los comerciantes, los más grandes comerciantes, los poderosos comerciantes argentinos y de Buenos Aires deciden financiar esta expedición del cruce de los Andes, que era una expedición muy peligrosa. Para muchos no iba a acabar bien, que no iban a lograr la meta. Pero debido a la disciplina que tuvo San Martín y el orden con que hizo esta expedición, logra hacer el cruce, ¿sí? Y llega a Chile, y donde sorprende al ejército español que está en Chile, que no esperaba un ataque por ahí, sino por vía el Alto Perú. A ver, es bueno recalcar, muchachos, que los patriotas de Buenos Aires habían intentado varias veces atacar al Perú vía el Alto Perú, vía Bolivia, pero habían fracasado porque en el Alto Perú había un buen ejército, un gran ejército realista muy fuerte, sí, que ante todo ataque argentino siempre salían ganando. Por eso es que tenían que hacer otra ruta, ¿sí? Una vez que llegan a Chile, pues se da la primera batalla entre ellos, entre el ejército argentino y chileno, porque el ejército también contenía algunos chilenos que habían terminado radicando, viviendo en Chile, en Argentina, perdón, y que ahora se sumaban al ejército libertador, ¿ya? La primera batalla se da en Chacabuco, donde vencieron los realistas, ¿sí? Vencieron a los realistas. Tanta la sorpresa que en este lugar llamado Chacabuco, que el ejército cruza los Andes y vence un ejército realista que no los esperaba, y ahí se da la primera victoria de los argentinos o el ejército libertador. Pero lamentablemente en Cancha Rayada sufre una derrota el ejército libertador, que en ese momento estaba al mando de el chileno Higgins, que era algo así como el presidente de la república ya. Y esa pérdida y esa batalla fue desastrosa para el ejército chileno-argentino. Pero se va a dar una última batalla ya con San Martín al mando del ejército patriota, donde el ejército español es totalmente vencido. ¿Cuántas batallas dieron lugar a la independencia de Chile? Básicamente 3. Chacabuco, donde vencen los patriotas; Cancha Rayada, donde vencen los españoles; y Maipú, donde vence el ejército patriota, una combinación de argentinos y chilenos, y con esa batalla se sella la independencia de Chile. ¿Listo? Pero ya sabemos que San Martín no solo buscaba independizar Chile, en realidad él iba y quería llegar al Perú. Por eso es que se da la campaña hacia el Perú. San Martín y O'Higgins dedicaron todos sus recursos a la formación de una escuadra y un ejército. A ver, ya acá la ruta era distinta. Aquí no era que cruzar los Andes, no, había que llegar por mar, que era la ruta más fácil. Entonces para eso es que se necesitaba dinero y empieza una nueva expedición, financiar una nueva expedición. Esta incluía muchos barcos, ¿ya? Y a la vez también financiar lo que era el ejército, porque todo soldado pues pedía un pago por ello, por participar. No crean que todos iban pues por amor a la patria, no, había un sueldo que tenían que cobrar. ¿Cómo se financió esto? Pues aquí nos dice que la expedición fue financiada por los ricos comerciantes de Valparaíso, Chile. Los argentinos ya no quisieron financiar la campaña hacia el Perú, entonces es ahí donde los
prósperos comerciantes de Valparaíso, Chile, deciden invertir, dar su dinero para los gastos que necesite esta campaña hacia el Perú. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr algunos privilegios comerciales, ya que como eran comerciantes ellos, pues con la independencia del Perú se iba a tener más libertad de comercio. ¿Sí? ¿Listo? Vamos, dos expediciones hacen primero para mirar cómo es la reacción de los lugareños, de los peruanos, ante ya la noticia conocida de la independencia tanto de Argentina como la de Chile. En la primera expedición se sabe que se saquea, logran llegar al Callao, al puerto principal del Callao, y esa expedición y esa escuadra, porque lo que hicieron en Valparaíso los chilenos argentinos fue buscar muchos barcos, y esos barcos equiparlos con cañones, y al final lograron una escuadra, una cantidad de barcos de guerra patriota que era mayor al que tenían los mismos realistas españoles en el Callao. Por eso cuando en esta expedición salen hacia el Callao, pues derrotan a la escuadra española que está en el Callao, bombardean el Callao y logran ir desembarcando en diversos puertos peruanos sin resistencia. ¿Por qué? Porque la escuadra española era poca, los barcos españoles de guerra eran pocos. La segunda expedición vuelven a tomar el Callao, ¿sí? Ya logran desembarcar en Pisco y se dan el lujo hasta ir hasta Guayaquil. La flota peruana, la flota patriota, compuesta por soldados chilenos y argentinos. Básicamente sus líderes eran, en el bando chileno era O'Higgins y en el bando argentino era pues don José de San Martín. Se dieron el lujo de llegar hasta Guayaquil, ya que allí había, que era peruano todavía Guayaquil allí, ¿sí? Todo con la intención pues de llevar miedo al virrey de España, porque esto tenía un objetivo. Era ver a la vez la reacción también del peruano a su posible libertad y a la vez impartir miedo y temor al ejército realista. Logran al final desembarcar en Paracas, ya salen de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 y logran desembarcar en Paracas el 8 de septiembre, ¿sí?, de ese mismo año. Después de varios días de viaje, el ejército llega con todos sus barcos y desembarcan, ¿en dónde dice? En Paracas. ¿Sí? El litoral peruano estaba desguarnecido por la inferioridad naval española. Así como hemos dicho, los barcos españoles de guerra eran pocos y no se enfrentaban casi a los barcos de la escuadra patriota, que estaba dirigida por un tal Cochrane. Entonces él era el encargado de dirigir, el almirante de esta escuadra patriota. Y se da una conferencia en Miraflores. ¿Sabes qué pasó? Ya San Martín en Paracas, obviamente eso se hizo conocer, el virrey entonces busca hablar con San Martín y se da esta conferencia, donde los representantes del virrey, como los representantes de San Martín, se reúnen en un lugar para conversar y llegar a un acuerdo de lo que va a pasar. Dice, el 25 de septiembre de 1820 se marca el inicio de las conversaciones entre los representantes del virrey La Pezuela y lo de San Martín. No fueron ellos mismos, sino sus representantes los que se reunieron. Los realistas, ¿qué pedían? Dice, cuando se reunieron todos, los realistas pedían la sujeción a la Constitución Liberal de 1812. Haz memoria. ¿Recuerdas que vimos en la clase pasada que allí en Cádiz terminaron aprobando una constitución donde daban muchos privilegios y libertades a los criollos de América? Pues el virrey decía que don José de San Martín tenía que acatar esto, que se sujetara a esa constitución. ¿Qué quería San Martín? Acá lo dicen los patriotas, dice, pedía la implantación de un monarca peruano. A ver, San Martín no se jugó allí con lo que iba a decir. Él de frente fue y dijo, a ver, no, ustedes quieren eso, nosotros pedimos otra cosa, que ustedes vayan, se retiren de aquí del Perú, porque aquí se va a implantar una nueva monarquía. Se sabe que esa fue la primera vez en que San Martín daba a conocer cuáles eran sus planes con el Perú, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado de la conferencia? Fue infructuoso, no dio fruto. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos bandos quiso aceptar la opinión de los demás. Al final, cada uno se retiró. Y ya
Ya San Martín, instalado en Paracas, decide ir un poco más allá y se va a Huaura, pero antes de irse a Huaura con todos sus soldados y sus barcos, pues él manda una expedición, un grupo de soldados que va por tierra, dirigida por Álvarez de Arenales, que tienen la intención de ir asusando a la gente a unirse al ejército patriota. Dice, San Martín ya está, dice, los objetivos de esta expedición, ¿qué eran? Eran levantar el espíritu revolucionario y a la vez cercar al virrey que todavía estaba en Lima. Entonces, esta expedición fue por tierra, ¿hacia dónde? Hacia la Sierra Central del Perú, pero fue lento, ¿no? Comunicando a los lugareños que estaban allí que ya había venido un ejército argentino y chileno que iba a ayudarles con la independencia de su país. Los objetivos, pues, eran claros: el cercar al virrey que estaba en Lima, pero ya